Ahora vamos a tener dos intervenciones más importantes. La primera es de Ana Martínez Gil, que es profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica, en el Departamento de Farmacodinámica, creo, del Instituto. No sé si eso tiene mucho significado, pero bueno, el caso es que desarrolla su actividad ahí, está cerca de aquí. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja sobre todo en fármacos innovadores, estrategias terapéuticas en todo el ámbito de la neurofarmacología, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Ha combinado siempre la investigación básica con la aplicación de sus descubrimientos a lo práctico, digamos, habiendo publicado más de 150 publicaciones de trabajos de investigación científicos y siendo autora de más de 32 patentes en el ámbito de los nuevos fármacos. Como digo, sus investigaciones siempre han mantenido un enfoque de utilidad práctica, lo que la ha llevado a colaborar en numerosas ocasiones con el sector privado en el ámbito de los productos farmacéuticos y habiendo sido también directora de I+D en lo que antes se llamaba Neurofarma y que ahora se conoce como Nostira, del grupo Celtia. Hoy nos va a hablar del CSIC, el título de su conferencia es, esta lo tengo que leer, el CSIC ante el reto del Alzheimer, Tireglucib, un fármaco en desarrollo clínico avanzado. Bueno, muchas gracias, Ana, por aceptar participar y te dejo. Muchas gracias. Realmente creo que el CSIC, que es el organismo de investigación español con más prestigio, pero no solamente eso, sino que está dentro de los primeros en Europa y en el mundo, ya está contribuyendo con proyectos de envejecimiento, mirando las bases de datos corporativa. Por la palabra envejecimiento tenemos algunas cifras y tenemos que fundamentalmente se centran en el área de biología y biomedicina y en el área de humanidades, con una inversión realizada o comprometida, puesto que aquí estoy recogiendo proyectos desde el año 2005 hasta la actualidad, así que hay algunos que han terminado y otros que están vigentes. Y de ellos, si miramos en la enfermedad de Alzheimer, y ahora hablaré por qué me he fijado en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que de estos 32 hay 7 dedicados a la enfermedad de Alzheimer y envejecimiento, con una inversión mucho menor. Si hacemos esta misma búsqueda utilizando la palabra enfermedad de Alzheimer, vemos que la distribución cambia un poco, el número de proyectos aumenta, hay otras áreas que entran en juego, aunque sigue siendo la mayoritaria el área 2, la de biología, pero empezamos a tener áreas como la de alimentos o la de materiales y también el área de químicas, que bueno, me ha gustado oír a Javier antes decir que realmente se espera que el área de química contribuya a mejorar el envejecimiento en el futuro. La inversión comprometida, pues, o realizada, como veis, la tenemos aquí. Estas son algunas cifras del CSIC. Porque yo os voy a presentar hoy un proyecto de estos 11%, de estos 10 proyectos del área de químicas. Como lo he podido comprobar, pues de esos 10 proyectos, 8 corresponden al instituto al que yo pertenezco y 2 al Instituto de Química Orgánica General. Entonces yo voy a comentar algo que nació en el Instituto de Química Médica, que esta tarde en otro foro distinto voy a hablar cómo los fármacos nacen en la academia y se desarrollan y crecen en la industria. Entonces aquí os voy a contar algunos de los fármacos que nacieron en el CSIC y así en mi grupo de investigación desde el año 96 nos dedicamos a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Empezamos con algunas dianas, las que en aquel momento disponíamos, y fuimos trabajando y adquiriendo dianas a medida que los descubrimientos de biología molecular se iban haciendo más patentes y disponibles. De esta manera, en el año 2000 pudimos tener 2 patentes, o mejor dicho, una patente sobre las tiazolidindionas, que ahora os comentaré lo que es, y publicamos una hipótesis importante sobre inhibidores de acetilcolinesterasa. Lo más importante que os quiero transferir es que la Oficina de Transferencia Tecnológica en aquel momento del CSIC nos ayudó mucho y se transfirió esta patente a la compañía Neurofarma el 22 de julio del año 2000. Neurofarma, para la transferencia de tecnología hay que transferir la patente, hay que transferir el know-how y desde mi punto de vista el know-how muchas veces está en las personas, con lo cual, bueno, parte de mi equipo, incluida yo misma, nos transferimos a la compañía que luego cambió de nombre y cambió de logo, es mucho más moderno, ahora se llama Nostira, tiene este logo mucho más moderno, pero realmente lo que
en el Consejo sembramos como una semilla, está empezando a dar los frutos de nuevos medicamentos y hay 2 fármacos, NP61, NP12, Tideglusib, ahora hablaré de él, que ya están en desarrollo clínico, es decir, han llegado a ser probados en hombres. Yo creo que este proceso de transferencia de tecnología, estoy convencida, y la colaboración pública-privada es la que nos va a permitir pasar del laboratorio a la clínica y poder mejorar la sociedad de nuestros mayores y de nuestros hijos. ¿Por qué hablo de la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y las enfermedades neurodegenerativas o la investigación en ellas también es un área que parece que está en aumento dentro del tema del envejecimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos envejecer mejor, ya que vamos a vivir más, por lo menos tener mejor calidad de vida. Es una pérdida de la función intelectual, progresiva, es decir, se nos van muriendo progresivamente las neuronas. Esto es un cerebro sano, esto es un cerebro de Alzheimer. Las neuronas de la corteza y del hipocampo desaparecen, como veis hay menos masa cerebral. Y estas neuronas justo son las que nos afectan a nuestra memoria, en principio a la memoria a corto plazo, después ya se van afectando a medida que va procesando el conocimiento, la personalidad, etcétera, hasta la amnesia total. Fue descubierta por Alois Alzheimer, de ahí le debe el nombre, en 1907, un neuropsiquiatra alemán, al cuidar y analizar a esta paciente suya, que estaba totalmente demente con tan solo 50 años, Augusta Dieter. Él la cuidó y cuando analizó su cerebro, utilizando la química, que también sirve, es decir, la tinción de plata de Bielchowski, esta era una muestra de cerebro con esta tinción en la que definió 2 lesiones, las denominadas placas seniles y ovillos neurofibrilares, y esto fue lo que hizo él, describir este descubrimiento de anatomía patológica, escribirlo en un texto, que ahí se quedó. Bien, el Alzheimer realmente son cambios en el cerebro progresivos, con una sintomatología exponencial, y lo que quizás resulte un poco más preocupante es que tiene una fase asintomática, es decir, que no nos damos cuenta, no sabemos cuándo está empezando el Alzheimer. Hay una fase de deterioro cognitivo leve, que es cuando empieza a notarlo el paciente con estos fallos en la memoria a corto plazo, se nos olvidan dónde dejamos las cosas, los hechos recientes, no reconocemos a la gente, no hay que preocuparse, todos tenemos estrés y todo se nos olvida esto, tampoco hay que preocuparse demasiado, ¿de acuerdo? Pero sí sigue avanzando y realmente este deterioro cognitivo no se debe ni a un estrés ni a una depresión, sino a una enfermedad de Alzheimer, que es lo que ocurre, que empiezan sigue evolucionando, los síntomas crecen de manera exponencial, teniendo una enfermedad leve, moderada o severa, que yo la he representado aquí o la he representado con una mayor necesidad del cuidador. Es la demencia más frecuente de todas las demencias y realmente aumenta exponencialmente con los años. Afecta según las encuestas, entre un 0,5 y un 5% de la población mayor de 65 y llega a ser entre el 30 y el 50% de la población mayor de 85 años. Es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, probablemente por la mayor esperanza de vida, pero si esto lo añadimos a que para el 2050, como antes decía Javier, se estima que la edad media del personal que va a vivir para ese año está en 110 años, tendremos más de 80 millones de enfermos, con lo cual empieza a ser llamada la gran epidemia del siglo XXI, puesto que no conocemos un tratamiento eficaz hasta el momento. Realmente es una enfermedad que afecta al cerebro de los pacientes y al corazón de las familias. Por cada paciente hay un cuidador social o familiar que se tiene que encargar con él, con el gran coste que esto lleva. Bien, si nos miramos y nos metemos dentro de un cerebro de Alzheimer, pues lo que vemos son las placas beta-amiloides formadas por una proteína, el beta-amiloide, las placas tau, lo que describió Alois Alzheimer, también por otra proteína que ya está identificada, y para los que sean de aquí biólogos o estén en el área de la biomedicina, son proteínas con modificaciones post-translacionales, es decir, que todos las tenemos ahora mismo en nuestro cerebro en un estado normal, pero que llegado al estado patológico empiezan a ponerse malitas
y una se cambia de conformación, la otra se hiperfosforila y forman estos agregados. Esto unido a excitotoxicidad, a inflamación, a estrés oxidativo y a déficits en sistemas colinérgicos llevan a la muerte progresiva de la neurona. ¿Qué pasa con el tratamiento actual? Pues actualmente lo que tenemos ahora mismo disponible en las farmacias son 5 fármacos, aquí están recogidos, que son un tratamiento farmacológico, 4 de ellos están trabajando sobre la misma diana, y son paliativos, junto con la terapia ocupacional, que es el aumento de la reserva cognitiva o de las habilidades cognitivas de los pacientes, que son las terapias que se llevan en los centros de día. ¿Qué ocurre? Que realmente nos tendríamos que plantear si son efectivos, puesto que si estamos hablando de que son tratamientos paliativos, lo que está haciendo es que una vez que nosotros notamos que nuestro nivel de cognición ha bajado, que se nos olvidan mucho las cosas y acudimos al médico, si nos diagnostica la enfermedad nos ponen un tratamiento. Con este tratamiento nosotros volvemos a recuperar este nivel de cognición. Pero este nivel de cognición es solamente temporal, dura entre 12 y 24 meses. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay debajo de esta disminución del nivel de cognición es esa pérdida progresiva de las neuronas. Con lo cual, como esto no lo estamos frenando, llega un momento en que el tratamiento no es eficaz y ya no palía, ya no alivia la sintomatología, que es decir, el déficit cognitivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que desearía la comunidad científica, los pacientes y la sociedad? Pues que tuviéramos un tratamiento modificador de la degeneración, es decir, que una vez que lo empezáramos a administrar, tuviera una larga duración. ¿Esto por qué? Pues bien, porque esté influyendo en el ritmo de la pérdida de las neuronas, es decir, que lo haga más lento y por lo tanto tenga mucha más duración, o bien porque realmente pare esa muerte neuronal. ¿Esto es un sueño o una realidad próxima? Yo voy a contarles lo que hemos hecho en el Consejo y lo que ha hecho Nosfira y luego me lo cuenta. El nacimiento de un nuevo medicamento es un trabajo muy largo. No es un trabajo que podamos decir, oiga, mire usted que me pasa esto, deme usted una medicina. Esto significa que es un tratamiento, es un proceso larguísimo, que lleva entre 12 y 16 años de trabajo, pasa por distintas etapas absolutamente reguladas, solamente una de cada 10.000 moléculas nuevas sintetizadas en un laboratorio llegarán a venderse en una farmacia, supone una inversión entre 800 y 1.000 millones de euros, con lo cual, ¿quién es el que pone 1.000 millones de euros para recoger al cabo de los 16 años, con una probabilidad de 1 partido por 10.000, algún beneficio? Yo creo que aquí hay que hacer también una apuesta por la industria farmacéutica, que si invierte, pues hay que reconocerle esa inversión de la investigación y desde luego animar a las administraciones públicas a que se invierta, porque si no, no tendremos fármacos que mejoren nuestra salud. Bien, esta es la manera que podemos hacer para llegar a la sociedad. Volvemos a la enfermedad de Alzheimer y ¿por qué no tenemos fármacos? Porque algunos me podrán decir, ¿y por qué no tenemos fármacos ya para esta patología? Como antes decía, Alzheimer describió la enfermedad en 1907, lo describió en un cuaderno. Ese cuaderno su compañero Kraepelin lo publicó en 1910 en un congreso y ahí se quedó. Ahí se quedó hasta que en 1977 hay una reclasificación de las demencias en Alemania y vuelven a surgir estos escritos y se vuelve a empezar o se retoma la enfermedad de Alzheimer. Como voy poco de tiempo no les voy a decir la casuística, aunque es una anécdota bastante divertida, pero quiero decirles que hasta 1977 se hablaba de demencia senil y a partir de entonces de enfermedad de Alzheimer. Por eso no es que ahora haya más que antes, sino que ahora le damos el nombre de este señor y antes era demencia senil. Bien, si en el 77 se reclasifican, en 1980 se empieza a investigar en farmacología, inicia la investigación farmacéutica inmediatamente. ¿Qué es lo que mejor se conocía en aquel momento? Los neurotransmisores. Por lo tanto, se empieza a partir de la neurotransmisión colinérgica. 12 años más tarde, hemos dicho que tiene una vida media de unos 12-16 años, en 1993 se aprueba el primer fármaco paliativo, la tacrina, en Estados Unidos,
que en el 96 se aprueba en España y a continuación 96, 97, 2000 y 2002 se han ido aprobando los fármacos basados en este mismo principio activo. Bien, ahora ya estamos en la fase de los genéricos porque ya estamos fuera de patente. Un investigador en farmacología, bueno, uno siempre debe de ver a sus mayores, y hablando de la jornada de envejecimiento, los mayores son los que guardan nuestra experiencia y la tienen mucho. Y yo me refiero a Emil Fischer, que era mayor, fue premio Nobel de Química en 1902 y desde luego es el padre de la farmacología actual. Y nosotros hacemos, o los químicos médicos hacemos el modelo llave-cerradura, es decir, necesitamos un fármaco que realmente actúe sobre una proteína que es anómalamente modificada en una patología. Las proteínas anómalas han visto antes que les he mostrado el beta-amiloide y la proteína tau. Pero claro, como esto se reclasifica en el 77, no se sabía nada de lo que era ni el beta-amiloide ni la proteína tau. Por lo tanto, todas las investigaciones del amiloide se inician en 1980 y aunque no están terminadas ni concluidas, pero son bastante extensas durante esta década de los 80. De la proteína tau son bastantes, se empieza más tarde y son en la última década del siglo pasado cuando se realizan las primeras investigaciones. Por lo tanto, si hablamos de fármacos, vamos a ponerle 12 años, 16 años de trabajo para el beta-amiloide, y no es que no hayamos trabajado, sino que han empezado a salir los fármacos basados en la hipótesis amiloide. En el 2002 falló la primera vacuna y desgraciadamente para todos, en el 2007, 2009 y 2010, en fase clínica 3, se han caído 3 de los fármacos más avanzados en el desarrollo. La hipótesis vale, no vale, estamos en lo cierto, tendremos que verlo, porque estamos haciendo investigación y abriendo camino. Pero si nos fijamos en la proteína tau y nos ponemos en los 12 años, 16 después del 2000, pues nos juntamos en este año, con lo cual entre el 2012 y el 2020, ¿qué va a pasar? Lo veremos, vamos a ser testigos de lo que va a pasar. Sí que les digo que Tideglusib en el 2012 está en fase clínica 2B para la enfermedad de Alzheimer. Y que la revista Nature, en el mes de julio, esta revista es tremendamente prestigiosa en la comunidad científica, indicó los fármacos más avanzados y más esperanzadores para la comunidad científica. Casi todos estaban dirigidos al beta-amiloide en fase de desarrollo, solamente había 3 para tau y yo por supuesto me voy a fijar en el último de la lista, que es el más importante, primero porque es un fármaco de desarrollo español y deberíamos de sentirnos todos orgullosos de estar compitiendo a nivel mundial, y después porque es una colaboración académica privada entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Noscira, que tengo el gusto de decir que es una compañía española, por lo tanto es un fármaco español y de capital español. ¿Por qué hemos elegido esta GSK3 o esta diana? Bueno, solamente comentarles que tenemos nuestras bases moleculares para poderlas elegir, que realmente se ha descubierto hace muy poco, así como en el año 96, que la quinasa que está tocando esta proteína tau, que lo que hace es estabilizar el esqueleto de nuestras neuronas y que ahora mismo todos los tenemos formando parte del esqueleto de nuestras neuronas, pues se clonó, se identificó inicialmente como TPK1, Tau Protein Kinase 1, y fue cuando nosotros empezamos a trabajar sin saber lo que era. Y porque hay que tomar riesgo, en investigación hay que tomar riesgo. Después se clonó y se vio que era una enzima que se conocía con este nombre tan raro y que resulta que es súper conocida, era súper conocida, porque es la que funciona en nuestro hígado en la última etapa de la síntesis del glucógeno. Lo que nadie sabía hasta ese momento es que se expresaba en cerebro. Empezamos a trabajar, ya les he comentado, en el año 97, si bien, y ya el compuesto en clínica y habiendo tomado mucho riesgo la compañía, está absolutamente establecido al día de hoy que en los cerebros de los pacientes de Alzheimer hay un aumento de la actividad de esta enzima, que no solamente aumenta la fosforilación de la proteína tau, sino que también hace que disminuya la memoria a corto plazo en los animales,
que además hace que aumente la inflamación y aumente la muerte neuronal, y además aumenta la formación y la toxicidad del beta-amiloide. Es decir, estamos ante una enzima clave. Cuando empezamos sabíamos que era importante. Yo hoy estoy convencida de que es mucho más importante de lo que pensábamos cuando empezamos. Y nuestra hipótesis, no puedo extenderme, es que la inhibición extra, no toda la inhibición de esta enzima, porque nos hace falta para sintetizar el glucógeno, pero esta inhibición extra que se produce en la patología es una nueva terapia para la enfermedad de Alzheimer. Así empezamos a desarrollar un compuesto que primero se llamó MA128 cuando salió del Consejo, que se llamó NP031112 cuando llegó a Neurofarma, que se abrevió como NP12, que actualmente tiene ya el nombre de Tideglusib, es un inhibidor de quinasa, y que la marca que tiene la compañía registrada para su futura comercialización es Nipta. Bien, hemos validado la diana, se ha validado también con ayuda de la compañía por un grupo del Consejo, el grupo del doctor Ávila, con un modelo animal doble transgénico condicional que sobreexpresa GSK3 de manera selectiva en hipocampo, que es la zona dañada en los animales, en los enfermos de Alzheimer. Esto que les voy a contar es un poco anecdótico, pero como suele gustar, pues lo cuento. Los animales pueden aprender a conocer, y de hecho se les enseña con un test que se llama el test de la locura acuática, en el cual se les echa a nadar en una piscina, hay una plataforma oculta, se pone un poquito de leche para que no vean la plataforma, y por señales externas se les puede enseñar que hay esa plataforma, porque ellos nadan desaforadamente, pues si no se ahogan, si no llegan a la plataforma, y si no, pues se les coge de la colita, se les pone encima de la plataforma y se les dice, mira, que la tienes, que te puedes salvar. Esto es una manera que está absolutamente estandarizada y reconocida en el mundo científico, se recoge todo con un ordenador, se cuantifica, yo lo cuento así un poco divulgativo, pero tiene muchísimo trabajo, y miren ustedes cómo en 4 días un animal normal, al principio está la trayectoria, nada desaforadamente, y luego, como ven, pues según le echas ya sabe dónde está la plataforma y el 4.º día va espitado. ¿Qué le pasa a un ratón que sobreexpresa GSK3 en hipocampo? Es decir, que tenemos un aumento de actividad de GSK3 en hipocampo. Pues lo que le pasa es que haciendo exactamente lo mismo, no aprende. Es decir, tiene su capacidad cognitiva dañada. La memoria a corto plazo la tiene dañada. Y como esto era un modelo doble transgénico condicional, eso quiere decir que, bueno, para esto son los biólogos moleculares muy expertos, si al animal le dábamos doxiciclina, podíamos apagar esa expresión de GSK3, es decir, podíamos tener animales de 6 meses que les hubiéramos en el mes 3 haber dado doxiciclina para que esa GSK3 no se sobreexpresara. Si los sometemos al mismo entrenamiento, como ven, vuelven a aprender. Luego fue nuestra validación de la diana, puesto que la inhibición de GSK3 mejora la capacidad de aprendizaje. Como nosotros no somos ratones y no nos podemos hacer estas manipulaciones genéticas, hace falta una molécula que realmente esté apagando esa señal sobreexpresada de GSK3. Aquí intervino nuestro laboratorio y empezamos a buscar los inhibidores de GSK3 que se conocían. El primero fue el litio, que como saben muchos de ustedes es el tratamiento de primera elección en bipolares, y nosotros al ver este compuesto y al ver esta parte de esa molécula, para eso somos químicos y muchos nos dicen que vemos casitas, a nosotros nos recordó a este fragmento que teníamos en estos compuestos, que eran compuestos secundarios de nuestro laboratorio y que teníamos almacenados en estanterías. Los ensayamos sobre la enzima y encontramos los primeros inhibidores que no competían con el ATP, que tiene bastante importancia, aunque no tengo tiempo de comentársela científicamente. ¿Fue azar? ¿Fue serendipity? ¿Fue suerte? Yo creo que fue un poco de todo y pienso que la suerte es necesaria en la vida y te tiene que tocar en la puerta, pero ojo que te encuentre dentro y que estés trabajando, porque si no se va y toca a otro. Bueno, hemos hecho muchas pruebas en modelos animales y la compañía tuvo muchísimo riesgo en poner el compuesto en desarrollo clínico con tipos de modelos separados, porque claro, todos estamos desarrollando investigación conjunta. Yo les voy a poner solamente uno, que lo hemos hecho en el año, es un modelo animal que se publicó en el año 2005, el estudio se hizo en el 2009, ya estábamos en fase clínica 1 terminada, iniciando la fase 2, y este es un modelo doble transgénico desarrollado también por un grupo español, el grupo de la doctora María Teresa Gómez Cisla, en el que en un mismo animal
tiene toda la sintomatología de Alzheimer: déficit cognitivo, ovillos neurofibrilares, placas seniles y muerte neuronal. Bien, sobre este modelo se trató durante 3 meses por vía oral con una dosis única diaria con Tideglusib. Hicimos el mismo aprendizaje y bueno, pues este es el ratón transgénico, es decir, que no aprende. Este es el wild type, que sí aprende, y este es el transgénico tratado, es decir, vuelve a recuperar la cognición igual que el wild type. Si nos vamos a mirar qué ha pasado en el cerebro, vemos una disminución tremenda de la placa amiloide, una gran disminución de la tau fosforilada y, lo que es más importante, una disminución de la inflamación y, sobre todo, una preservación de la muerte neuronal, que yo, desde mi punto de vista, y creo que el de la compañía también, es lo más importante y lo más significativo del compuesto. Bueno, pues es que los modelos animales es una de las grandes limitaciones en el desarrollo de fármacos, porque claro, en los ratones hemos curado el Alzheimer, pero es que los ratones no tienen Alzheimer y se lo generamos los humanos, y los humanos somos malos ratones. Realmente estos datos son muy esperanzadores, pero seguimos escribiendo historia. El compuesto se ha desarrollado por la compañía, se ha hecho todo el desarrollo toxicológico reglamentado, que supone una gran inversión de dinero y de esfuerzo para mostrar la seguridad en humanos. Se ha hecho un desarrollo galénico aceptable para poderlo administrar de forma oral eficaz en ancianos y con buen sabor. Se ha llevado a cabo la fase 1, que se hizo en Berlín, porque era la manera más rápida de poder tener los resultados en 150 voluntarios sanos, primero en jóvenes y después en ancianos, porque es distinto la farmacocinética de los jóvenes que de los ancianos. Y como no se reportaron adversos graves, se siguió el desarrollo clínico, se ha hecho un primer estudio de fase clínico 2A, que se finalizó a finales del 2009. Aquí se trataron 30 pacientes de Alzheimer leves y moderado, y los resultados han sido una buenísima tolerabilidad del fármaco y una tendencia a la mejora cognitiva de los pacientes tratados. Como era un número muy reducido de pacientes, se está repitiendo en este momento el estudio en la fase 2B, es el estudio ARGO, actualmente está en curso. Este es un estudio que ya es multicéntrico, hay 6 países europeos involucrados, se están tratando con dosis de 500 y 1000 miligramos diarios durante 26 semanas, el reclutamiento está cerrado y la compañía espera tener los resultados a final de este año. Así que, bueno, pues espero en nuestro grupo de investigación, estamos trabajando en neurofármacos, como decía Javier Rey al principio de mi presentación. Utilizamos diversas dianas. GSK3 y acetilcolinesterasa para la enfermedad de Alzheimer son 2 de los fármacos que, gracias a Nostira, han llegado a tener una fase 1 completa y estar en fase 2B, y reconocido a nivel mundial como uno de los fármacos más prometedores al día de hoy. Veremos, hay que seguir con los dedos cerrados y trabajando mucho. Pero además, en los últimos años hemos trabajado mucho sobre otras dianas y tenemos ya 2 fármacos inhibidores de fosfodiesterasa 7 que van a entrar en desarrollo preclínico regulatorio para llegar a la esclerosis múltiple, llegar a clínica como fármaco innovador de esclerosis múltiple, también por una compañía española, Brenco, del País Vasco, y otro para la enfermedad de Parkinson como Araclon, aunque estamos viendo unos resultados brillantes y tremendamente prometedores en la enfermedad de Alzheimer, con lo cual también con esta compañía de Zaragoza podremos ponerlo a clínica. Como ven, nosotros solemos trabajar con compañías españolas porque yo creo en España y en el poder de la investigación de España. Y creo que en breve cerraremos otro acuerdo para poder buscar o para poder desarrollar un inhibidor de caseína quinasa 1 con esclerosis lateral amiotrófica con otra nueva compañía española. Bien, llego a mis conclusiones. Yo no sé si les ha parecido un sueño o una realidad, al menos Tideglusib en modelos animales es capaz de modificar a corto plazo el aprendizaje o de aumentar la capacidad de aprendizaje en un modelo de Alzheimer. Estoy convencida y creo que no hay ninguna otra vía que la transferencia de tecnología pública y privada ha permitido el desarrollo farmacéutico de Tideglusib. Y creo que el CSIC y la investigación española está contribuyendo notablemente
a las esperanzas fundadas para tener un tratamiento modificador en un futuro próximo. Nada más, tengo que dar gracias a mi grupo de investigación actual, al que tuve en su momento, a los que estuvieron conmigo en química médica, se fueron a la compañía, y a mucha más gente de la compañía, muchísima más gente, pero es que serían tantos, llegaron a ser 55 en el equipo de I+D que no me cabrían en la diapositiva, que están implicados aquí, a mucha gente de otros grupos del Consejo, y por su participación en este proyecto. Estos trabajos no se pueden hacer si no son multidisciplinares, y a todos ustedes muchas gracias por su atención.